Muy buenos días, apreciados estudiantes. Bienvenidos a nuestra primera clase virtual, esta vez pregrabada para que lo puedan repetir y repetir las veces que ustedes necesiten y así asimilar la información. El primer tema que estamos tocando de noveno grado es la reproducción humana, un tema fascinante porque la reproducción es una función importante para todos los seres vivos porque permite la supervivencia de todas las especies. Sin ella, los organismos no tendrían descendientes y las especies se extinguirían. Veamos entonces ahora los indicadores de logro. Cuando terminemos de dar este tema, ustedes serán capaces de explicar la diferencia de los términos reproducción y fecundación. También identificarán los órganos reproductores femeninos y masculinos y describirán las características de las células sexuales. Iniciemos entonces con preguntas exploratorias, con esa lluvia de ideas de parte de ustedes. ¿Se reproducen los seres vivos de la misma manera? ¿Qué piensan ustedes? ¿Si se reproducen igual o no se reproducen igual? Claro que no, como lo habíamos comentado en la clase anterior, existen dos tipos de reproducción, la asexual y la sexual. La sexual basta con un solo progenitor y van a salir entonces los descendientes igualitos a ese mismo progenitor. En el caso de la reproducción sexual, como es en el detalle de los seres humanos, de algunos animales como las aves, por ejemplo, se necesitan dos progenitores y la descendencia pues no va a ser estrictamente idéntica a esos progenitores. Y siguiendo por esa misma línea, veamos la segunda pregunta. ¿Genera la reproducción descendientes diferentes a sus progenitores? En el caso de la reproducción sexual, está el ADN de parte de la madre y el ADN por parte del padre, que al unirse, entonces ocurre esa variabilidad genética. Es por eso que nosotros nos parecemos un poquito a mamá y un poquito a papá, ¿verdad? En el caso de la reproducción asexual, no hay variabilidad genética. Todas van a seguir con el mismo patrón de los progenitores. La tercera, ¿es la reproducción una función indispensable para los seres vivos? Bueno, les cuento que la reproducción es la capacidad que tienen los seres vivos de producir descendientes semejantes a ellos, no igualitos. En el caso de los seres humanos, somos semejantes unos a los otros, pero no idénticos. No es una función necesaria para la supervivencia, es decir, que si una persona decide no tener hijos y ser solteros, pues toda su vida, no va a morirse por eso. Así que no es indispensable para que exista la supervivencia, no es vital. Sin embargo, sí es importante para la continuidad de la vida, para que nos reemplacemos unos a otros, ¿verdad? Van muriendo unas personas, van naciendo nuevas personas. Y así entonces mantener sobre la faz de la tierra la permanencia de la especie, en el caso nuestro, pues la especie humana. Ahora iniciemos un poco con las definiciones de reproducción y de fecundación. Vamos a ver la diferencia entre estos dos términos. ¿Qué es la reproducción? Es un proceso. Es importante que utilicen esta palabra. Es un proceso. Es un orden biológico que promueve la creación de nuevos individuos. O sea que con la reproducción, el objetivo al que se quiere llegar es la creación de una nueva persona, de un nuevo individuo, y que permite reemplazar a los organismos dañados o muertos. En el caso de nosotros, pues a los organismos que están enfermando y que van a morir, van a ser reemplazados por nuevos seres. Observemos ahora este esquema que tenemos aquí de la reproducción humana. Si nos vamos a la derecha, tenemos a los ovarios que producen los óvulos. Y a la izquierda tenemos los testículos que producen los espermatozoides. Cuando tenemos estas dos células sexuales, espermatozoide y óvulos, al unirse se forma el cigoto.
que se transforma en embrión, y este embrión, con la continuidad de su desarrollo, va a ser un feto y finalmente el recién nacido. Todo este proceso que ustedes están observando aquí, desde el corchete color rojo hasta la parte final, que es el recién nacido, se llama reproducción. Es todo ese proceso biológico hasta la creación del nuevo individuo, ¿sí? Desde que está aquí la formación o la unión de estas células sexuales por medio de la fecundación, que lo vamos a ver más adelante. En el caso de la fecundación, dice textualmente que es un proceso por el cual se unen dos gametos, el gameto femenino, que sería el óvulo, y el gameto masculino, que sería el espermatozoide. Esto durante la reproducción sexual. Recuerden que existe reproducción asexual y reproducción sexual. Sin embargo, en el desarrollo del ser humano existe la reproducción sexual, ¿ok? Aquí nos vamos a enfocar en la reproducción humana. Así que la unión del gameto femenino y el gameto masculino ocurre solamente durante la reproducción sexual. ¿Para qué? Para generar la primera célula, que es la creación de ese nuevo individuo. Esa nueva célula, primera célula que se forma con la unión del óvulo y el espermatozoide, se llama cigoto, ¿sí? Cigoto. Y ellos van a tener un genoma derivado de ambos progenitores. Va a tener genes de la mamá y genes del papá. Y volviendo al esquema anterior que teníamos de la reproducción humana, que dijimos que es ese proceso completo, ¿verdad? Desde los testículos y ovarios, que son los que producen a esas células sexuales, hasta la formación del nuevo individuo. Ahora vamos a enfocarnos en la parte media de este esquema, que es la fecundación, porque textualmente habíamos dicho que es un proceso en el cual se unen los gametos femeninos y masculinos. Y aquí en color púrpura podemos observar el gameto masculino, espermatozoide, el gameto femenino, óvulo, que forman entonces el cigoto, que es la primera célula, ¿verdad? Entonces, esta sección que está aquí en el centro, en el recuadro color rojo, es a lo que llamamos fecundación. Podemos decir entonces que en el proceso de reproducción humana está inmersa la fecundación, ¿verdad? La fecundación es una parte o un proceso corto de la reproducción humana. La fecundación es un proceso que va dentro de la reproducción humana en general, ¿verdad? Pero ¿de dónde salen las células sexuales? ¿De dónde? Bueno, lo habíamos dicho primero que nada, que las células sexuales son espermatozoides y que son óvulos. Esto es algo fundamental, jóvenes. No pueden olvidarse de cuáles son las células sexuales. Espermatozoide masculino, es en el hombre. Y el óvulo femenino, en las mujeres, ¿sí? El espermatozoide proviene del hombre y el óvulo proviene de las mujeres. Y bien, aquí tenemos a manera de repaso, porque esto también lo vieron en octavo grado, el aparato reproductor masculino, ¿verdad? ¿Dónde se producen esas células sexuales masculinas, como los espermatozoides? En el aparato reproductor masculino. Es importante que observemos que en el aparato reproductor masculino tenemos órganos genitales externos y órganos genitales internos. Los externos, los que están por fuera, ¿sí? Por ejemplo, los testículos, el escroto y el pene. Los testículos serían estos que están aquí, el escroto y el pene, ¿sí? Y el pene, la parte externa. En el caso de los órganos genitales internos están los conductos deferentes, están las vesículas seminales, y están los conductos eyaculadores, ¿sí? El conducto eyaculador.
En el caso de las glándulas, hay glándulas genitales auxiliares, como es el caso de la próstata y de las glándulas bulbouretrales, en esta sección de aquí. Aquí vamos a ver entonces la estructura del espermatozoide. El espermatozoide se divide en tres partes. En la primera parte, que sería la cabeza. La segunda parte, que es la pieza intermedia o también denominada cuello. Y la parte más larga, que sería la cola o flagelo, ¿verdad? Toda esta sección que está aquí es la cola o flagelo. En el caso de la cabeza, está ocupada en su mayor parte por el núcleo. Aquí tenemos el núcleo, ¿sí? El núcleo. En la parte del cuello contiene las mitocondrias que producen la energía necesaria para el movimiento, ¿sí? Para poder que él se pueda mover. Aquí están las mitocondrias. En el caso de la cola, que es toda esta sección que está acá, es un flagelo que impulsa al espermatozoide hacia el óvulo, ¿sí? Él se va moviendo de un lado hacia otro y propulsando entonces al espermatozoide para que pueda llegar a encontrar al óvulo. Aquí tenemos entonces en la parte de la cabeza, la parte más bien de adelante, el acrosoma, que contiene enzimas hidrolíticas que actúan destruyendo la cobertura del óvulo. Es decir, que cuando el espermatozoide llega al óvulo, es con el acrosoma que él va a empezar a empujar y a ir rompiendo esa parte de la corona radiada del óvulo y poder entonces entrar y meter solamente la parte de la cabeza, ¿sí? Porque esta parte de acá atrás, él la va a desprender, no es útil, puesto que lo más importante de estas células sexuales es el núcleo. Aquí en el núcleo es donde se contienen los cromosomas que se van a unir con el del óvulo. Aquí también vemos a manera de repaso el aparato reproductor femenino y pues lo más importante de sus partes, que son las trompas de falopio, esta sección que están aquí, el ovario, ¿sí? El ovario, y ahí adentro del ovario es donde se producen los óvulos que van entonces a ir saliendo de ese ovario por medio de las trompas de falopio hacia el útero. Esta sección que está aquí es el útero, ¿sí? Donde, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, aquí es donde se desarrolla el bebé, ¿sí? El útero. La sección de aquí abajo del útero se llama vagina. Y la parte externa del cuerpo de la mujer tiene entonces los labios. Hay labios menores y labios mayores. En nuestro caso, con que digan labios es más que suficiente. Y bueno, en este caso podemos observar la estructura del óvulo. Aquí podemos observar la corona radiada, que es esa en la que el acrosoma debe ir rompiendo hasta llegar a el mismo óvulo y poder entrar, ¿sí? Y poder entrar. Pues tiene que romper toda esta barrera. Está también la zona pelúcida, que es ese lugar donde se va a reconocer al espermatozoide. También está el citoplasma, que tiene muchas reservas proteicas, y también el núcleo, ¿sí? En la parte interna está el núcleo, donde va a estar entonces el ADN de esta célula femenina. También es importante, pues, que ustedes sepan, pues, que en los espermatozoides el tamaño es reducido, es pequeñito, pequeñito a comparación con el óvulo. En el caso del espermatozoide, pues, debe observarse en el microscopio, mientras que el óvulo es más grande y puede observarse a simple vista. También es importante de que sepan, pues, de que los espermatozoides se mueven de manera autónoma, es decir, por ellos mismos. Y pues que contienen ese flagelo que permite que lleguen al óvulo. Sin embargo, el óvulo, él no tiene flagelo, él no se puede mover, él se va deslizando poquito a poquito, pero realmente no tiene una movilidad.
El óvulo contiene un suplemento alimenticio en forma de yema que sirve de alimento al cigoto, ¿sí? A esa primera célula. Cuando ya está fecundado ese óvulo, esa yema le va a dar alimentos entonces al cigoto. Y las células espermáticas pues no tienen esto, así que el cigoto se va a alimentar de esta yema que tiene el óvulo. En el caso de los testículos, producen millones de espermatozoides. En los testículos se producen millones y millones de espermatozoides, mientras que en los ovarios se producen alrededor de cientos de óvulos que pasan por un proceso de maduración. Es decir, que la niña que nace con una cantidad de óvulos, con esa misma cantidad de óvulos se va a mantener durante toda su vida hasta que llegue la menopausia, ¿verdad? Pero en el caso del hombre no, el hombre constantemente está en producción de miles y millones de espermatozoides. Y bien, aquí tenemos entonces la actividad que vamos a hacer con este tema. En la parte 1 van a explicar con sus propias palabras, jóvenes, qué es la reproducción y qué es la fecundación. Es ese proceso que habíamos dicho, ¿verdad? Biológico, de dónde inicia la reproducción y hasta dónde podemos decir que termina el proceso de reproducción. Y en qué parte de la reproducción se dice que hay una fecundación. Cuando ocurre ¿qué proceso? Así que ustedes con sus propias palabras me van a desarrollar, me van a explicar esta diferencia entre un término y el otro. En la número 2 dice, de los siguientes términos identifique si pertenecen al órgano reproductor masculino o al femenino. Aquí tienen 10. Trompa de falopio. Miren, la primera se las desarrollé. La trompa de falopio pertenece al órgano reproductor femenino. Entonces, en esta línea van a colocar órgano reproductor femenino. Los conductos deferentes, ¿a cuál pertenecen? ¿Al órgano reproductor femenino o al masculino? Lo van a anotar en la línea. Los conductos eyaculadores, el útero, la próstata, la vagina, el ovario, testículos, labios y pene. Me van a colocar entonces en la línea si pertenecen a el órgano reproductor femenino o al masculino. La tercera parte dice que hagan un cuadro comparativo y describa las características de las células sexuales e ilustre con figura o dibujo de cada uno. Entonces, aquí tenemos un cuadro en donde en una sección yo les coloqué la célula sexual, que es el óvulo y el espermatozoide, ¿verdad? Entonces me van a definir o me van a describir el tamaño. ¿Qué tamaño tiene un óvulo y qué tamaño tiene un espermatozoide? Una comparativa. El movimiento, el óvulo se mueve o no se mueve, el espermatozoide se mueve y si se mueve, ¿con qué se mueve, verdad? El suplemento alimenticio, ¿cuál de los dos, el óvulo o el espermatozoide, contiene ese suplemento alimenticio que le va a servir de alimento, valga la redundancia, al cigoto cuando ya esté en el caso pues de la fecundación dada? La cantidad, qué cantidad de óvulos más o menos se producen y qué cantidad se producen en los espermatozoides. Célula haploide o diploide, cuál es el número cromosómico de los óvulos y los espermatozoides. Recuerden que se necesita una cantidad de cromosomas de la madre y una cantidad de cromosomas del padre para cuando se unan, entonces tener ese complemento cromosómico completo, ¿verdad? Aquí queremos saber cuál es el del óvulo y cuál es el del espermatozoide, si es haploide o es diploide. Y el origen, ¿cuál es el origen del óvulo? ¿Cómo consideran ustedes que se desarrolla un óvulo o un espermatozoide? ¿Sí? ¿Por mitosis o por meiosis? Busquen esos términos que lo vamos a ir desarrollando en la siguiente clase de ciencias naturales. Y como les había solicitado en la clase anterior, pues tener
una ilustración del óvulo y una ilustración del espermatozoide con cada una de sus partes, entonces lo van a pegar en la parte inferior. Este cuadro y el taller completo lo pueden hacer en una página en blanco con espacios mucho más grandes que le permitan a ustedes escribir con amplitud y entregarlo entonces la próxima clase. Nos vemos, chicos. Bendiciones.